Hola, buenas noches. Mi nombre es Christopher Echevarría. El día de hoy vamos a ver vamos a tratar un tema que se llama coaching de conexión. ¿Ok? Les comparto pantalla para que puedan ver de lo que se trata el tema. Ok, me confirman si ven, por favor, la pantalla. Ok, ¿se ve la pantalla? Ok, vamos a empezar con coaching de conexión. ¿Ya? Hola, hola. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok, qué bueno. Ok, vamos a empezar con este tema, coaching de conexión. Mi nombre es Christopher Echevarría, soy Master Coach y terapeuta cuántico. ¿De qué se trata en realidad este tema? Bueno, es un poco de coaching, pero a la vez lo que quiero hacer un poco aquí es un poco refrescar algunos conocimientos y algunas herramientas que deberíamos tener para conectar no solamente con las personas que querramos conectar, sino con todas las personas en realidad, ¿no? Porque el ser humano es un ser social y bueno, también en esa conexión con los demás vamos también interactuando y aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, eh, normalmente cuando yo he dictado alguna capacitación o alguna exposición, normalmente el expositor se presenta, ¿no? Y da algunos alcances digamos, de la trayectoria que ha tenido y de las cosas que ha hecho, ¿no? Y en base a eso también podemos conectar con las personas, ¿no? Ya sea porque les gusta algo que hemos hecho, ya sea porque tenemos algo afín, o ya sea porque tenemos experiencias parecidas. Entonces, es importante eh, que para conectar con las personas, sobre todo cuando estamos haciendo una capacitación o estamos, digamos, vamos a hablar en público, creo yo que es importante un poco presentarse y a la vez contar un poco de uno mismo, qué es lo que ha hecho, digámoslo así, en un lapso de tiempo o a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ninguna de las transmisiones, digamos, he presentado lo que he hecho a lo largo de mi vida, lo voy a hacer el día de hoy, un poco para que me conozcan un poco más. Bueno, como les dije, mi nombre es Christopher Mark Echevarría Osorio, tengo 43 años actualmente, soy licenciado en economía, tengo un máster en finanzas, tengo 18 años de experiencia en el sistema financiero, acá en Perú, 10 años en el Banco de Crédito y 10 años en el Banco Interbank de Perú también. Bueno, esa parte de mi vida yo, o como me lo decían en el coach, era un poco mi lado oscuro, ¿no? Mi vida oscura. ¿Por qué? Porque no estaba metido en nada de lo que ahora me dedico, ¿no? Antes eran puros números, puras finanzas, puro analytics, y gestión financiera, en realidad, ¿no? Hasta hace unos casi 4 años atrás. Entonces, ahora, bueno, luego también estudié coach interconexionista. También luego llevé un máster en coach. Soy también terapista en sanación con arcángeles, de ingeniero cuántico. También leo cartas arcangélicas. Y bueno, he estudiado un poco de PNL, física cuántica, geometría sagrada. Y bueno, en algunas oportunidades también he desarrollado los libros Conversaciones con Dios y un curso de milagros, ¿no? También he dado talleres de habilidades blandas
Y bueno, mi pasión, que siempre ha sido desde que me acuerdo, es trabajar con personas, ¿no? Entonces, básicamente, casi toda mi vida, ya sea en un ámbito o en otro, ya sea en el sistema financiero o, digamos, como coach o como terapista cuántico o como terapeuta, siempre he trabajado con personas. Siempre ha sido mi pasión trabajar con personas porque como les dije al iniciar esta reunión, es un poco, no estamos solos en el mundo, siempre vivimos con personas, siempre nos relacionamos con personas y, y nada, creo que la idea de esta transmisión es compartirles un poco mi experiencia y desde el punto de vista desde donde yo veo la conexión con las otras personas. ¿Ok? Entonces, yo le puse coaching de conexión porque, como les dije, es importante conectar con las personas, ¿no? Ya sea de una forma o de otra, ya sea emocionalmente, ya sea en conocimientos, ya sea en experiencias. ¿Por qué? Porque eso nos hace más cercanos y nos hace también ganar confianza muy rápidamente con las personas. Entonces, independientemente de que nos podamos presentar con las personas y sepan a qué nos dedicamos o qué cosas hemos hecho, también es importante que las personas sientan cierta cercanía de parte de nosotros para poder conectar, ¿no? Entonces, bueno, aquí les puse un texto que justamente es de Neil Donald Walsh, que es el autor del libro Conversaciones con Dios. A mí en lo particular es un libro que de verdad que me abrió la mente así inmensamente. Es un libro muy bueno, se los recomiendo. También soy practitioner de ese libro, así que en algún momento también voy a dar alguna clase sobre algunos pasajes de este libro que son muy interesantes también. Entonces, Neil Donald Walsh en este libro nos dice, tus relaciones personales son los elementos más importantes en este proceso. Tus relaciones son, por lo tanto, tierra sagrada. No tienen nada que ver virtualmente con otros. Sin embargo, dado que involucran al otro, tienen todo que ver con él. Esta es la dicotomía divina, ¿no? En realidad, ¿qué quiere decir Neil ahí? Es que, si bien es cierto, nosotros tenemos que desarrollar cierta individualidad para tener una conexión con los demás, pero en realidad la conexión con los demás o las relaciones con los demás lo es todo en este mundo. Y la conexión que yo tengo que desarrollar conmigo mismo es tierra sagrada. Él la expresa así. ¿Por qué tierra sagrada? Porque finalmente siempre es conmigo, de acuerdo a las relaciones con las personas como yo las tengo hacia afuera, es la misma relación con las que yo la tengo conmigo mismo. Entonces, por eso te dice ahí, tus relaciones son, por lo tanto, tierra sagrada, ¿no? Tienen nada que ver con otros. ¿Por qué? Porque primero es contigo, como siempre lo digo en algún momento. Sin embargo, dado que involucran al otro, porque las relaciones involucran al otro, tienen todo que ver con él. Entonces, y esa es la dicotomía divina, ¿no? Estas dos cosas, tanto lo que tiene que ver conmigo, con lo que tiene que ver con el otro, se cumplen simultáneamente, se cumplen en el mismo tiempo. Y eso es lo que quiere decir una dicotomía divina. Una dicotomía divina quiere decir que son dos cosas que suceden al mismo tiempo. Por eso es divina, porque normalmente los seres humanos muchas veces no podemos hacer cosas a la vez, ¿no? Salvo la mayoría de las mujeres, ¿no? Pero el tema está en que esto explica la dicotomía divina. Es conmigo, pero también es con el otro, ¿no? Es una relación mutua de sinergia y las dos relaciones se dan al mismo tiempo. Por eso es una dicotomía. ¿Okay?
Coaching de conexión. El coaching es una disciplina que se basa en el arte de preguntar. El coach debe ayudar a su coachee a encontrar sus propias respuestas, ¿no? El coach es el, digamos, el entrenador o el facilitador, y el coachee es la persona que viene a ser coacheado o a hacer la consulta, ¿no? Como lo dice ahí, ¿no? El coaching es una disciplina que se basa en el arte de preguntar. Esto es un poco lo maravilloso del coaching, a mi parecer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú vas donde un coach, la persona quien menos tiene que hablar es el coach. Más tiene que hablar el coachee. ¿Por qué? Porque el coach tiene que dedicarse a preguntar hasta ir dentro de ti, hasta donde esté el evento inicial. El evento inicial que ha hecho que en la actualidad tengas tal tema o tal o cual tema o tal problema o el motivo por el cual estás yendo a hacer coaching o a ver al coach, ¿no? Entonces, en una sesión de coaching, el coach es el que menos habla, el que más habla es el coachee, y el coach se dedica a preguntar, a indagar, a que el coachee o la persona encuentre su propia respuesta. ¿Por qué es esto? Porque cuando la persona encuentra su propia respuesta, es como que automáticamente genera un compromiso con ella misma. Si te lo dice otra persona, si te lo dice, si alguien te da un consejo, te dice debes hacer esto, debes hacer lo otro, debes ir haciendo esto o tomar esta decisión, lo que va a pasar es que muchas veces no existe un compromiso real con nosotros mismos. Pero si la respuesta la das tú mismo, lo que va a pasar es que es como si hicieras un compromiso contigo mismo. Y ahí te vas a dar cuenta, eso es más potente, porque es como que si no lo haces, es como fallarte a ti mismo. Entonces, por eso que el coaching es potente. Y el buen coach tiene que saber preguntar y tiene que llegar al fondo. Tiene que llegar al fondo o al inicio del tema para que haya un entendimiento del coachee, y el coachee, a través de ese entendimiento, comience a mejorar sus patrones de conducta, su forma de comportarse y así, ¿no? A través de, digamos, de sesiones continuas o de ejercicios que el mismo coach le va proponiendo, ¿no? ¿Por qué de conexión? Porque el coachee debe tomar conciencia de sí mismo y de su relación con el entorno. Esto implica un cambio de percepción e interpretación a través de una nueva mirada, ¿no? No solamente, como decía Neil Donald Walsh anteriormente, si bien es cierto, una persona va a buscar la ayuda de un coach, pero normalmente, y en un 99%, siempre los temas de coach o los temas personales que uno quisiera tratar, normalmente siempre están relacionados con el otro. ¿Por qué? Porque el otro te va a mostrar lo que tú tienes. Siempre es así. Entonces, para que el mundo cambie, primero tienes que cambiar tú. Entonces, por eso implica un cambio de percepción e interpretación a través de una nueva mirada de la persona, una nueva mirada de la perspectiva de la situación o de su vida o del problema que va a ir a tratar. ¿Cómo así cambiar la mirada? Cambiar la mirada, por ejemplo, en nuestra educación, ¿no? En nuestra educación en la casa y en la escuela, ¿no? Muchas veces tenemos programas insertos por crianza, porque nuestros papás nos dijeron que las cosas eran así y seguimos teniendo esa programación, ¿no? En la escuela también, ¿no? Muchas, sobre todo ahora la educación es un poco más, entre comillas, libre, digámoslo así, los niños pueden pensar más, pero en nuestra época como que éramos más restrictivos, ¿no? Los profesores eran más restrictivos. Ni siquiera uno podía hacer bulla para levantar la mano y hacer una pregunta, ¿no? Entonces, también cambiar la mirada en la relación con los demás, ¿no?
y esto es muy importante, ¿no? Las situaciones de dolor que hemos vivido, ¿no? Cambiar esa mirada, ¿no? Salirnos un poco de la posición de que soy, eh, soy el único que le pasa, ¿no? Entonces, es un poco salir del victimismo también, que lo vamos a ver en un momento, pero nosotros como coach y digamos en la relación, digamos, de conexión que debe haber entre las personas, y por eso es un poco esto, es que para la otra persona lo que le pasó es lo peor que le ha podido pasar. Nosotros no podemos minimizar lo que una persona está pasando. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de esa persona para saber cuánto le duele esa situación. Entonces, de repente para nosotros hemos vivido situaciones, digámoslo así, un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, y de repente no le damos tanta importancia a alguna situación de alguna persona y lo minimizamos o lo vemos como una pequeñez, pero también hay que estar alerta para conectar, de ponernos en los zapatos de esa persona, porque para esa persona sí es una situación en verdad dura, ¿no? Entonces, eso es también la conexión, ¿ok? También paradigmas personales, etcétera, ¿no? Paradigmas personales que vienen a ser cosas que creemos, ¿no? Que digamos, certezas que nosotros tenemos. Entonces, también un poco salirnos de esas certezas, ¿no? Siempre preguntarnos el para qué, ¿no? ¿Qué cosa, qué más hay? ¿Qué otra perspectiva puedo tener? ¿Okay? También es importante la conexión corporal, ¿no? El cuerpo es el lugar donde se almacena la información sincera de lo que nos sucede. La mente suele ser mentirosa y busca una posición decorosa como protagonista de nuestra vida. Las emociones son cambiantes y a veces caprichosas, pero el cuerpo es honesto y sincero. Posee la cruda información de lo que nos sucede en el aquí y en el ahora, ¿no? Esto es muy importante porque hay veces que estamos conversando con alguien y por ahí se nos escapa, por ejemplo, un bostezo, ¿no? Y por ahí se nos escapa, de repente estamos frente a frente con una persona, pero una de las personas, o estamos en un grupo y una de las personas, por ejemplo, está sentada de costado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando las personas se sientan de costado, es porque no quieren estar ahí, normalmente, ¿no? Porque quieren irse, porque no, su cuerpo está diciendo lo que hay en el subconsciente, ¿no? Ellos conscientemente quieren estar en la reunión, ¿no? Y digo conscientemente porque puede ser que estén en la reunión porque no quieren que hablen mal de ellas, porque no piensen mal de ellas, pero en realidad muchas veces no queremos hacer cosas, no queremos estar en situaciones o en un lugar. Entonces lo que va a pasar es que nuestro cuerpo va a empezar a hablar. Nos vamos a sentar de una manera así, no, o sea, o vamos a estar así, ¿no? Como hay muchos, me pasaba en la universidad que había muchos, y yo también a veces, ¿no? Que estaba echado prácticamente en la clase que no me gustaba, ¿no? Entonces, esas cosas pasan porque el cuerpo habla. Y entonces, si nosotros queremos tener una conexión, tenemos que ser conscientes de esas cosas, ¿no? Entonces, si estamos con una persona hablando, digámoslo así, o teniendo un tema de conversación, o en una misma entrevista de trabajo, o cualquier tipo de conversación, entonces, digámoslo así, no es que tampoco tengamos que forzar nuestro cuerpo, pero se los comento para que estén un poco más atentos a en qué posiciones normalmente están cuando escuchan algo, están en una capacitación como por ejemplo la de ahora, o están en otra capacitación, o están hablando con una persona, o sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, a los que tenemos hijos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque, bueno, los hijos normalmente son nuestras personas más importantes, nuestros padres también. Entonces, ¿qué mensaje estamos
dando a nuestros hijos cuando estamos hablando así, o estamos hablando así, o los estamos como diciendo ya, sí, ¿no? Entonces, quizás ellos sigan hablando, pero la información, porque recuerden que el 70% del lenguaje es de gestos, es gestal. Solamente el 30% nada más, o el 25%, si mal no me equivoco, es lo que se percibe de forma oral. La comunicación más se da en el movimiento y en los gestos, ¿no? Entonces, por ahí tomar un poco de conciencia que qué posición estamos adoptando y cómo nos estamos poniendo al momento de interactuar con las personas, ¿no? Para poder intervenir corporalmente, el coach debe trabajar su propio cuerpo a modo de antena, sintonizarse y desarrollar nuevas distinciones corporales que le permitan estar presente en la sesión, abriendo también el campo de lo corporal, ¿no? Muchas veces, no necesariamente cuando estamos con un coach, ¿no? Sino cuando estamos con un amigo o una amiga, el amigo o la amiga cruza las piernas y nosotros también cruzamos las piernas, ¿no? O nos sentamos en la misma posición. Y a veces eso es involuntario, ¿no? Ahí un poco las neuronas espejo están actuando, ¿no? Pero normalmente cuando hacemos esa conexión es que nos comenzamos a sentar igual, a poner en la misma posición, y inclusive cuando somos con personas, amigos muy cercanos, hay veces que hay comentarios, ¿no? Que estas dos personas se parecen, ¿no? O estas dos personas se compenetran muy bien. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy profunda, ¿no? Entonces, cuanto mayor conexión haya, más los comportamientos se van asemejando, ¿no? Es como lo que dice el dicho, ¿no? Que los parecidos se juntan. Es exactamente igual, ¿no? Pero lo quería decir acá un poco para que tengamos bien presente el hecho de cómo nuestro cuerpo va hablando en la medida de que si lo que estamos escuchando nos interesa o no nos interesa, o conectamos o no conectamos, ¿no? Y bueno, esto ya hemos hablado antes. También tiene que ver aquí en este tema las creencias limitantes. Como dice ahí, son una percepción de la realidad que nos impide crecer, desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que nos hacen ilusión. Es algo que realmente no es cierto, pero como si lo es para nuestra mente. Y eso es lo que vale para nosotros. Lo damos por bueno, ¿no? También recordemos que para nuestro cerebro, el cerebro no distingue la realidad de la imaginación, ¿no? O sea, si nosotros cerramos los ojos e imaginamos que estamos en la playa, podemos sentir, podemos escuchar las olas del mar, podemos oler la brisa marina, cómo huele el agua de mar, sentir la arena. Podemos hacerlo cuando estamos en una meditación, ¿no? Entonces, y como podemos hacerlo, entonces ahí un poco se comprueba, ahí un poco se comprueba cómo, cómo el cerebro no distingue entre realidad e imaginación, ¿no? Entonces, a ver, un momentito, creo que se me fue la pantalla. Ah, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Ok. A ver, nos quedan 9 minutos. Si se corta, les agradeceré volver a conectarse, por favor, para terminar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Que yo le llamo el ejercicio cuántico. Espero que puedan participar todos. Si es que pueden activar sus micrófonos, les agradecería para que me den su opinión, ¿no? Esto es un ejercicio cuántico muy simple. Se llama el gato en la caja, ¿ya? Entonces, ¿de qué quiere decir el gato en la caja? ¿No? Que lo que vamos a hacer es un poco imaginarnos que acá yo tengo una caja,
¿ya? Es una caja completamente sellada, ¿ya? Sellada, no tiene ningún agujero. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que dentro de la caja hay un gato. Esas son las dos únicas premisas que existen. Entonces, yo le pregunto a las personas que están ahorita conmigo, ¿quién me puede decir su opinión sobre este tema? ¿El gato está vivo o está muerto? Solamente hay dos premisas. Una caja completamente sellada y dentro de la caja hay un gato. Entonces, mi pregunta es, ¿el gato está vivo o el gato está muerto? ¿Alguien me podría decir su opinión? Para mí está vivo. Ok, ¿por qué dices que está vivo para ti? Porque lo primero que pensé cuando imaginé en el gato fue, pobrecito, Okay. hay que sacarlo rápido. Ok. Ya. ¿Alguien más me podría dar su opinión? A ver, no sean tímidos. ¿Alguien más podría darme su opinión? Necesito una opinión más. A ver. Vamos a esperar que alguien se... A ver. Cecilia, ¿estás ahí? Ok. Está muerto. ¿Y por qué dices que está muerto? Porque no respira. ¿Y por qué no respira? ¿Y por qué no respira? Porque no hay agujeros. Ah, ok. Ok. Ya. A ver. Así tenemos aquí tenemos dos opiniones. Una que dice que sí y una que dice que no. Patricia, que dice que sí, dice que a ella le gustaría que esté vivo y ella tiene fe, ¿no? Entonces, su respuesta del sí está orientada en la fe que ella tiene que el gato está vivo, ¿no? Entonces, miren, y Cecilia dice que está muerto porque no tienen agujeros. Entonces, Cecilia dice que está muerto y su respuesta es no. O sea, podemos decir de que Patricia tiene fe y podemos decir también que Cecilia aplicó el análisis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo les pregunto, el gato, entonces, ¿quién tiene la razón sobre este tema? Si, por ejemplo, hubiesen tenido, si por ejemplo hubiesen tenido, hubiesen habido más personas que dijeran sí o no, Cris. ¿ya? Solamente hay dos respuestas válidas, ¿no? Sí o no. Entonces, el tema es que ¿quién de las dos personas tiene razón? ¿No? Entonces, Para mí que las dos. ¿por qué crees que son las dos? Porque desde la percepción de cada una pasa algo que en realidad no se puede comprobar. Exacto. Exacto. La única, digamos, la única manera de saberlo es abriendo la caja, ¿no? Entonces, pero lo que va a pasar es que hay cosas que uno nunca puede saber. ¿Qué pasa si es que yo jamás abro la caja, digamos, o las dos o Patricia tiene razón, o Cecilia tiene razón, o Patricia está equivocada, o Cecilia está equivocada. La única forma es abrir la caja. Entonces, así funcionamos todos. Cada uno de nosotros tiene un juicio diferente, un juicio de acuerdo a las creencias que tiene, a cómo se ha educado, a cómo se ha formado, a qué episodios ha pasado en su vida. Y
Y todo eso le hace tener un juicio y dar una opinión sobre una situación, que no quiere decir que sea malo o que sea bueno, solamente es una opinión, es un juicio sobre una situación. ¿Quién tiene razón? Si yo no abro la caja, ¿quién tiene razón? Patricia. ¿Quién tiene razón? Cecilia también tiene razón. ¿Quién está equivocada? Patricia está equivocada. ¿Quién también está equivocada? Cecilia también está equivocada. Todo eso, todas esas 4 opciones van a pasar si yo no abro la caja. Entonces, de una sola pregunta, hay 4 opciones posibles. Entonces, 2 son de Patricia y 2 son de Cecilia. ¿Quién tiene la razón? ¿Las 2 tienen la razón o ninguna tiene la razón? Entonces, cuando nosotros emitimos un juicio, damos una opinión, siempre lo hacemos desde la perspectiva de nuestras creencias. Y por eso está ahí en creencias limitantes. Entonces, no quiere decir que Cecilia esté equivocada, no quiere decir que Patricia esté equivocada o que cualquiera de las 2 tenga la razón o tenga la verdad. La verdad de Patricia no es la misma verdad que la de Cecilia. Entonces, Cris, pero cuando vos emitís un enunciado lógico de esos, ¿no? En realidad yo desde mi ser puedo decir, ay, espero que el gato esté vivo, pero también hay una probabilidad que esté muerto. O sea, exacto. puedo desde una posición única verlo desde los 2 lados. No, pero yo te he dado que elijas. Siempre tenemos la Bueno, capacidad de elegir, ¿me entiendes? Yo puedo tener, no sé, 50-50 al principio, pero después me voy por el sí 60 y dejo el 40 del no, ¿me entiendes? Pero ya estoy eligiendo. Entonces, ¿por qué? Porque vos me pones en situación de elegir. Claro, pero todo el tiempo estamos eligiendo, ¿me entiendes? Todo el tiempo. No de opinar, porque en una opinión yo te puedo decir, bueno, tanto y tanto. Claro, pero es como que tú dices, ¿no? Voy a hacer el mandado ahorita o voy más tarde. En toda nuestra vida, en todo estamos eligiendo. Entonces, cuando a veces elegimos y nos pasa algo, decimos, hubiera ido más tarde o hubiese ido ahorita, si no, no hubiera pasado esto. No, no es que no hubiese pasado esto ahorita o no hubiese pasado esto más tarde. No. Eso ha podido pasar como que si yo lo hubiese elegido lo contrario, también. Entonces, no solamente, por eso yo en algún momento les digo, ¿no? Hay veces nuestro mayor verdugo somos nosotros. Y no es que nos equivoquemos en nuestras elecciones. Tenemos la capacidad de elegir y estamos eligiendo todo el tiempo, pero eso no quiere decir de que porque hay veces que